tardes, estimados participantes. Es para mí un gusto recibirlos y estar aquí con ustedes el día de hoy. Bienvenidos a este nuevo trimestre, a esta nueva oportunidad que nos brinda el IESIP, de tener estos encuentros institucionales y también académicos. Mi nombre es Sergio Manuel Parada Sierra, soy el profesor que los va a acompañar en este periodo en su materia Lenguaje 1. Es para mí un gusto, como dije, recibirlos y, por sobre todas las cosas, invito constantemente a tener comunicación directa a través de los canales que nos brinda la institución. Me encanta cualquier duda, cualquier pregunta, responderla, porque de eso se trata, de que haya, sin duda alguna, esa oportunidad de y esa reciprocidad, además de también la retroalimentación, esa comunicación tan importante entre docente y estudiantes. El día de hoy estoy compartiéndoles pantalla, ya les dejé lo que viene siendo nuestro plan de evaluación. Aquí está el plan de evaluación relacionado con lenguaje 1. Vamos a abrirlo para compartirlo y, por favor, por sobre todas las cosas, para ejecutarlo, para llevarlo a cabo, está diseñado totalmente para tener esa oportunidad de encuentro y, sobre todo, de oportunidad de aprendizaje, tanto, lo digo como docente y ustedes participantes. Estas materias, todas las que están en el área del lenguaje, en el área idiomática, son muy valiosas conocerlas. Es muy importante que manejemos un buen discurso, es muy importante que manejemos una buena posibilidad de comunicación y pretendo yo con esta materia brindar esa oportunidad y brindar a todos la posibilidad de mejorar cada día y de crecer en su ambiente académico. Bien, entonces tendremos 3 evaluaciones. El día de hoy subiré la primera actividad a realizar, que se tratará sobre el lenguaje y comunicación, lo que veamos y conversemos y socialicemos el día de hoy. La segunda evaluación tendrá que ver con la comunicación oral. Tendremos una tercera evaluación relacionada con la comprensión de lectura y habrá también, como siempre acostumbramos, un proceso de nivelación al cual deseo enormemente que no sea necesario, porque partiendo del punto de la organización, si usted tiene la posibilidad de organizarse, llevar sus cosas al día, pues no hay necesidad de llegar a la nivelación y sobre todo por el estrés, por las situaciones que ellos generan. Sin embargo, pues es una oportunidad que también es muy valiosa para quienes por alguna razón somos seres humanos, no se nos puede escapar algo de nuestras manos y ahí está la nivelación. Y va a ser relacionada sobre la comunicación escrita. Y es importante recordarles, eso ya está publicada, no olvide, por favor, revisarla. Eso está en información general en la página principal de nuestra aula. Y voy a abrir ahora el módulo 1. Allí ya encontrarán ustedes el lenguaje y la comunicación, que es el material que vamos a socializar el día de hoy. Entonces, cuando hablamos de lenguaje y comunicación, creo que desde la primaria ha venido esa pregunta, ha venido eh, esa, esos contenidos, han sido estudiados, revisados. Desde primaria estamos en contacto con lo que tiene que ver con lenguaje y comunicación. Vamos a conversar acerca de este concepto básico. Es un sistema de comunicación estructurado para el que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales
existen contextos tanto naturales como artificiales. Voy a resaltar esta palabra tan interesante llamados formales. Esta materia, al igual que desde un principio cuando la veo usted en primaria, en bachillerato y por supuesto ahora en un ambiente ya universitario, en un contexto universitario, va directamente a la formalidad. Vamos a sumar conocimiento de lenguaje y comunicación de manera tal que tengamos la oportunidad de llegar a estos contextos formales de una manera mejor preparados. Sin duda alguna, en cuanto a la práctica profesional, hoy en día nos hace falta mucho. Digo nos hace falta porque me incluyo siempre en el gremio educativo. Esa formalidad es muy importante, sobre todo porque estamos siendo, queramos o no, queramos o no, somos un ejemplo visible. Movemos a nuestros estudiantes, ellos nos escuchan, ellos nos ven, están atentos a repetir conductas, a repetir palabras, etcétera. Entonces, la importancia de allí del lenguaje y comunicación. Continuamos. Desde el punto de vista más amplio, el lenguaje indica una característica común a los humanos y a otros animales, animales no simbólicos, para expresar sus experiencias y comunicarlas a otros mediante el uso de símbolos, señales y sonidos registrados por los órganos de los sentidos. Los seres humanos desarrollan un lenguaje complejo que se expresa consecuencias sonoras y signos gráficos. Ojo con este punto aquí importantísimo para la evaluación que se nos viene. Debe realizar una infografía de aspectos más importantes sobre el tema en cuestión y debe contener este punto tan valioso, su infografía, por favor. Un lenguaje complejo tiene sus dificultades y su riqueza, por supuesto. Se expresa con secuencias sonoras y signos gráficos. Ahí habla, aquí ya está la parte sonora y por supuesto está la parte escrita, hablamos de lo gráfico. Por su parte, los animales desarrollan una comunicación a través de signos sonoros, ¿sí? Así es, olfativos y corporales, que en muchos casos distan de ser sencillos. La comunicación animal tiene su complejidad, su nivel de complejidad también, con signos sonoros, olfativos y corporales. Interesante, ¿verdad? Bien, continuamos por aquí, lenguaje y comunicación. Vamos a hablar ahora de los fenómenos de variación y normas lingüísticas a partir del lenguaje, lengua y habla. Lenguaje. La facultad del hombre para comunicarse mediante sonidos orales o escritos. Comunicación de sonidos orales, articulados o escritos. No debe usarse por lengua, sistema de signos orales o escritos y reglas combinadas y oposición entre ellos. Así podremos hablar de la lengua de un país y no del lenguaje de un país, o bien de las lenguas que se hablan en España. Así pues, lenguaje es una facultad. La lengua es un sistema. Importantísimo este punto para su infografía y sobre todo que lo entendamos atentamente. Cuando hablamos de lenguaje, es la facultad. Lenguaje es una facultad y la lengua es un sistema. Vamos a entender más adelante de qué se trata. Lenguaje, facultad. Lengua, sistema. Y qué interesante, el material nos provee esos ejemplos, las lenguas que se hablan en España. La lengua de un país, no lenguaje, porque el lenguaje queda claro que es una facultad y la lengua es un sistema. Hablamos de Gómez Torrego Leonardo, el léxico en el español actual. Lenguaje, Doña Rosita la soltera, o el lenguaje de las flores, García Lorca.
Lenguaje, facultad de expresarse mediante la articulación de sonidos propios del hombre, el lenguaje humano. Facultad de expresión de algunos animales, el lenguaje de las abejas. Cada una de las variedades o modalidades que puede presentar una lengua, particularmente por relación a la cultura de los hablantes, a la situación que se emplea, etc. El lenguaje culto, el lenguaje coloquial, manera particular de expresarse, el lenguaje de las manos. Diccionario de uso, gran diccionario de la lengua española. Conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente. Lengua, sistema de comunicación verbal. Manera de expresarse, lenguaje culto, grosero, sencillo, técnico, forense, vulgar. Estilo y modo de hablar y escribir de cada persona en particular. Uso del habla o facultad de hablar. Conjunto de señas que dan a entender algo. El lenguaje de los ojos de las flores. Conjunto de signos y reglas que permiten la comunicación con un ordenador. Pasamos a habla. Facultad de hablar. Adquirir, perder, recobrar el agua. El habla, perdón. Manera de hablar peculiar de un individuo, región o grupo social. Habla muy bien el español, pero no entiende bien el habla de algunos pueblos de esta zona. Allí están algunos ejemplos. Y también algunas otras acepciones: lengua, idioma, lenguaje, dialecto y habla. La lengua o lenguaje es el sistema lingüístico de una comunidad formado por sonidos articulados. El habla es la facultad de articular palabras. También acepción, esta acepción la adopta el término lengua. El idioma es la lengua, idioma utilizado como sinónimo de lengua, perfectamente desarrollada de un país o comunidad. El dialecto es la forma particular en que una lengua es hablada en un determinado lugar o medio social. Variaciones y cambios lingüísticos de una lengua consiste en la ocurrencia de diferentes formas alternativas para expresar un mismo significado en el dominio de una lengua, es decir, diferentes hablantes de la lengua usan formas diferentes para el mismo contexto o tienen diferentes pronunciaciones para la misma palabra. En este punto aquí es importante la variación lingüística, la variación geográfica, dialectos y hablas y variación lingüística. Causas del cambio. En la lingüística del siglo XIX, el lenguaje se consideraba como un ser biológico con su nacimiento, desarrollo, evolución y muerte. Cada fase del desarrollo estaba marcado por una serie de cambios lingüísticos. En los últimos años del siglo XX, la sociolingüística ha introducido nueva teoría gracias a los trabajos de Laborde, sus discípulos y seguidores, que han aportado modificaciones radicales a los postulados clásicos del cambio lingüístico. Entonces es importante cómo a través de la evolución de este punto, hablamos de la lingüística, se han promovido ahora nuevas ideas de la adquisición del lenguaje, de la lengua, del idioma. Cambios lingüísticos propugnados por los neogramáticos. Para la voz es axiomático que el habla de todos los individuos es variable. Esto esto manifiesta más de una forma. Esta variabilidad es observable también en las comunidades del habla a la que pertenecen los individuos. Con estas variaciones se está poniendo de relieve que existe una motivación social en los cambios lingüísticos. Bien, vamos a pasar a cambios en diferentes niveles.
También se ha mencionado que las lenguas pueden cambiar por factores externos como la influencia del substrato lingüístico que se da cuando hablantes de otra lengua adquieren la nueva lengua como lengua habitual de la comunicación, llevando rasgos fonéticos de su antigua lengua. Aunque técnicamente eso sería la creación de una variedad en lingüística histórica, este tipo de cambios se considera como uno de los posibles factores de diversificación y por tanto cambio de una lengua. Niveles morfosintácticos. En el cambio morfosintáctico y morfológico juega un papel muy importante la ambigüedad estructural y la gramaticalización. La ambigüedad permite la aparición de reanálisis morfémico. Otro papel importante relacionado con la minimización de la información superflua es la regulación analógica, por la cual patrones morfológicos residuales o marginales son sustituidos por otros patrones reflexivos más extendidos o generalizados. Pasamos ahora al nivel léxico-semántico. El cambio semántico se refiere a la especialización o reducción del significado de una palabra. Por ejemplo, el inglés deer originalmente designa o designaba a cualquier animal salvaje como su cognado latino, fiera, o la generalización o ampliación del significado de una palabra. Estos procesos de especialización y generalización tienen que ver con la metonimia y la metáfora. Por el cambio léxico, tiene que ver con la sustitución de una forma léxica por otra para denominar a una misma realidad. Aquí ya hemos hablado entonces de este punto de los cambios de diferente nivel desde el punto de vista de las causas del cambio de la variación y cambio lingüístico. Continuamos con el material. Recuerden que este material está en su aula virtual. Por favor, debe revisarlo. Hay algunas partecitas que por cuestiones de tiempo, pues yo no estoy haciendo énfasis. Sin embargo, la idea es que usted revise a fondo el material para realizar su infografía, que es la primera evaluación de este primer trimestre. Hablamos ahora de la importancia y función social del lenguaje. Esta partecita desde bachillerato siempre ha sido un constante porque es importante estar muy, pero muy pendientes desde el punto de vista consciente de las funciones que cumple el lenguaje, las funciones del lenguaje, qué importancia tiene. Entonces vamos a ver, denotativa o referencial. Importante que la incluyan en su infografía, por favor. Se produce cuando el emisor utiliza el lenguaje para transmitir una información al receptor. Aquí, en una comunicación directa. A esa se llama la función denotativa o referencial. El emisor transmite un mensaje al receptor. Son las 3:30. Allí hay un ejemplo. Listo. Emisor, receptor. Emotiva o expresiva. Se da cuando expresamos sentimientos o deseos. Casi siempre y durante el día, durante cualquier conversación informal, formal, estamos, creo que, cumpliendo la función emotiva o expresiva. Qué pena, casi gana el Real Madrid. Qué pena. Ok, emotiva o expresiva. Connotativa o apelativa. El hablante quiere llamar la atención del oyente. Creo que esta función es casi también muy seguida o se da seguida en el sentido que siempre queremos tener la atención de quien nos escucha. Queremos ser escuchados. ¿Quién no quiere ser escuchado? Creo que la mayoría. Fática o de contacto. Se utiliza para establecer contacto o cortar la comunicación. Establecer contacto o cortar la comunicación. Hola, ¿qué tal? Adiós, hasta pronto. Tenemos también una función poética o estética. Se utiliza
Cuando se busca la belleza y el mensaje oral o escrito se cuida especialmente. Ahí hablamos de la función poética o estética. Amar es cuando la proteges de la lluvia y el viento. Amar es cuando la abrazas y te olvidas del tiempo. Hablamos ahora de la metalingüística, cuando utilizas la lengua para hablar del propio lenguaje. Cuando utilizas la lengua para hablar del propio lenguaje. Pero es, pero es una conjunción adversativa. Cuando estamos hablando, por ejemplo, en este caso, de la parte morfosintáctica, que es el caso en cuestión, eh, allí está el ejemplo. Entonces, está cumpliendo el lenguaje una función metalingüística. Hay más funciones, ya se han ido agregando conforme pasa el tiempo, pero creo y quiero y deseo enormemente que queden muy claras. ¿Cuáles funciones y en su infografía deben estar reflejadas? Porque luego de esa infografía vamos a ir a hacer una exposición para que tenga un mayor peso ese primer trabajo. Ese primer trabajo le va a ayudar a desarrollar ese segundo trabajo. Entonces es importante, a mí me encanta siempre poder estructurarlo de esta manera que una evaluación conduzca a la otra de manera tal de que llevemos esos procesos bien organizados. Entonces, la función social del lenguaje tenemos la función denotativa o referencial. El emisor transmite el mensaje al receptor y luego tenemos en este caso hablaba de la denotativa o referencial. Seguidamente tenemos la emotiva o referencial que expreso mis sentimientos. También tenemos la connotativa o apelativa, el hablante llama la atención del oyente. Fática, se utiliza para establecer contacto o cortar la comunicación, la poética y la estética y la metalingüística. Importancia y función del lenguaje. Vámonos a esa importancia. ¿Cuál es la importancia, profe, de esa partecita de la función del lenguaje? Uno de los elementos que distinguen a los seres humanos del resto de sus, o mejor, de los seres vivos, es la capacidad de comunicarse de manera sistematizada y comprensible. Es decir, utilizando un lenguaje. El lenguaje es un complejo sistema de símbolos, tanto fonéticos como escritos, que permiten comunicar ideas, pensamientos, sentimientos y diferentes situaciones entre dos o más personas. El ser humano ha contado desde la prehistoria con diversas formas, más o menos complejas de lenguaje, aunque el mismo recién se volvió escrito en el año 3000 a.C., situación que favoreció profundamente al establecimiento de lenguajes o formas de comunicación más accesibles para todos. La importancia del lenguaje es vital para el ser humano, ya que él mismo le permite establecer la comunicación con otros seres vivos y así vivir en comunidad. Si el ser humano no contara con alguien, con algún sistema de lenguaje, no podría entonces armar proyectos en común con otros individuos, lo cual es justamente la esencia de la vida en sociedad o en conjunto. Aquellos casos de seres humanos que no necesitaron el lenguaje a lo largo de su vida son aquellos casos muy únicos en los cuales un niño creció en la selva o en ambientes naturales y nunca aprendió ningún tipo de lenguaje o idioma. Sin duda alguna, queridos participantes, si yo no tengo contacto con otros pares, con otras personas, no voy a aprender el lenguaje. Es bajo imitación. Esto estamos hablando de imitación. Todos hablamos en este caso español porque estamos imitando los sonidos que aprendemos. Si estuviéramos en un país de habla inglesa, hablaríamos en inglés porque imitamos sonidos que aprendemos. Ah, así se dice agua. Ah, así se dice silla. Así se dice árbol. Así se dice. Así pido permiso.
¿ok? Imito, como niño, imito esa forma de comunicación, luego con el pasar del tiempo me hago consciente que hablo español, eh, estoy en tal país, en tal lugar, con tal uso horario, etc. Pero todo es un acto de imitación. Allí lo menciona la importancia y función social del lenguaje. Funciones del lenguaje según Jacobson. Ojo con esta partecita. También se ven desde bachillerato. No sé si alguno de los participantes lo recordará. Ojalá que así sea, que lo recuerden. Y dice así, Jacobson plantea el modelo de la teoría de la comunicación. Según este modelo, el proceso de la comunicación lingüística implica 6 factores constitutivos que lo configuran o estructuran como tal. El emisor corresponde al que emite el mensaje, ¿se recuerdan? Desde primaria. El receptor recibe el mensaje, es el destinatario, el mensaje es la experiencia que recibe y transmite la comunicación. Mis estimados participantes, esto que nos hablaron en bachillerato, esto que nos hablaron en primaria, viene de este señor llamado Jacobson y habla sus funciones del lenguaje. Está en la universidad, tuve la oportunidad de estudiar a fondo a Jacobson. Pero para que el mensaje llegue, el emisor al receptor, se necesita además del código lingüístico que consiste en un conjunto organizado de unidades y reglas que combinan propias, que combinación propias de cada lenguaje natural. Y por último, el canal que permite establecer y mantener la comunicación entre emisor y receptor. Este modelo permite establecer 6 funciones esenciales del lenguaje inherentes a todo proceso de comunicación lingüística y relacionadas directamente con los 6 factores mencionados en el modelo anterior. Por lo tanto, las funciones del lenguaje son la emotiva, connotativa, referencial, metalingüística, fática y poética, las que acabamos de ver. Recuerden agregarlas, por favor, en su evaluación, que en unos segundos tendré la oportunidad, o en unos minutos mejor, de subirlas para que usted la desarrolle. Y ahí, pues, ahí nuevamente mencionas las 6 funciones del lenguaje. La función emotiva, la explica y ahí están los ejemplos. También está la función referencial, también hablamos de la función emotiva, como ya lo dije, connotativa, y función referencial. También está la función metalingüística con los ejemplos y valiosísimo que aprovechemos este material que está ya en línea en nuestra aula virtual para que usted desarrolle su infografía. Le van a quedar algunos puntos por tratar. Vamos a trabajar esta partecita rápidamente de las teorías de Lev Vygotsky. Muy bien. La comunicación, según Lev Vygotsky, hablamos de las relaciones entre pensamiento y lenguaje. Han tenido una gran importancia dentro de la psicología contemporánea, sobre todo en el campo de la psicología evolutiva. Allí hay unos planteamientos. La comunicación es la acción que consiste en intercambiar información entre 2 o más participantes con el fin de transmitir o recibir una información u opiniones. Leyes y axiomas de la comunicación. Leyes de la comunicación. Lo válido en una comunicación no es lo que dice el emisor, sino lo que entiende el receptor. ¿Recuerdan aquel dicho que dice, no es como lo diga o no es como se entiende? Es como se entiende, ¿no? Es importante. Lo que digo y lo que se entiende es importantísimo porque muchas veces creemos que porque yo lo entiendo, lo van a entender mi audiencia, mis participantes. No siempre es así. Tan importante como lo que se dice es cómo se dice. Tan importante como lo que se dice es cómo se dice. La percepción de un mensaje es siempre subjetiva. Importante esta palabra. Siempre hay parte subjetiva. Hay prejuicios. Los seres humanos estamos llenos de prejuicios, estamos llenos y se dan situaciones subjetivas. ¿Por qué? Porque ya venimos cargados de muchísimas situaciones donde traemos preceptos, valores,
muchísimas cosas que hemos sido cargados desde niños y siempre tenemos una nota subjetiva. La idea preconcebida sobre alguien condiciona la comunicación. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí este punto. Definitivamente para mí ha sido un gusto tratar con ustedes este tema relacionado con el lenguaje y la comunicación. Estimados participantes, por favor recuerde que esto está en su aula virtual. Usted puede acceder aquí en la parte de recursos de aprendizaje, ahí está el lenguaje y comunicación. Voy a proceder en este momento para asignar la evaluación del día de hoy, que como lo indica nuestro, eh, un segundito, como lo indica nuestro, nuestro cronograma de evaluación, será una infografía. Esa infografía va a estar relacionada, y ustedes muy atentos por favor, con la clase del día de hoy. Entonces, recuerden, va a aparecer aquí en actividades a realizar. Recuerden, por favor, estar atentos a cualquier situación, a cualquier evaluación, y es muy, pero muy valioso para mí que usted, cualquier duda, cualquier pregunta que tenga, vamos a comunicarnos a través de nuestra aula virtual. Recuerde que en información general encontrarán nuestro cronograma de evaluación llamado Plan de Evaluación Lenguaje 1 y en el módulo 1 el material que estuvimos trabajando el día de hoy, además también de lo relacionado con la materia y este módulo 1. La asignación va a ser su primera nota. Recuerde que va a ser una infografía que luego más adelante usted va a hacer una exposición de esa infografía. Así que tenga cuidado, observe muy atentamente esta socialización, esta clase que acabamos de realizar, para que tome de aquí puntos importantes del material que hemos trabajado el día de hoy. Es un gusto para mí, se despide con mucho gusto, mucho placer y siempre a la orden, su docente, licenciado Servio Parada. Feliz día para todos.